Continuamos en las parábolas de Jesús. Así que ustedes se preguntarán, los pastores están en diferentes series. Y hermanos, les recordamos que hemos buscado la dirección del Señor orando, viendo qué es la necesidad de nuestra iglesia local. Y cada serie tiene un propósito. El pastor Eric se encuentra en Primera de Pedro y su propósito es educar a la iglesia, instruir a la iglesia a cómo estar afirmados en el Evangelio aún en medio del sufrimiento y del dolor. Las parábolas de Jesús que yo estoy llevando, esta serie tiene un propósito de que conozcamos principios espirituales de cómo un creyente, cómo una persona inconversa puede llegar a Cristo, cómo es la salvación, cómo debemos vivir una vida cristiana. Y ese es el propósito para continuar edificando la iglesia. Y el pastor Fidias está en la teología del trabajo para ver cómo cada creyente puede honrar al Señor por medio de su trabajo, glorificándolo a Él. No despreciando el trabajo como algo secular que es separado de Dios, sino armonizando de que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de nuestro Señor. Así que, con eso en mente, vayamos entonces a Mateo capítulo 25, versos 14 al 30. Y es la parábola de los talentos. Y así dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo a otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste aquí, tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadles pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre, tu palabra es verdad, Señor. Nosotros tenemos esta convicción y creemos en ella porque es tu palabra, proviene de ti, es perfecta y es apta, Señor, para mostrar nuestro pecado, para instruirnos, para guiarnos, para enseñarnos el camino que nosotros debemos de caminar, tus hijos, Padre. A la misma vez tu palabra es para salvar, Señor. Ayúdanos a poder
siempre comunicarla fiel e íntegramente, Señor, lo que tú has preparado para tu iglesia. Señor, ministra los corazones de cada uno que está escuchando en esta tarde. Ayúdanos a poder entender la profundidad de lo que es el servicio a ti. Y Señor, dirígenos, renueva nuestro entendimiento para ser obedientes, fieles a tu palabra, a lo que nos estás llamando a hacer. Padre, esta palabra no es suficiente que la aprendamos y la conozcamos. Necesitamos que nuestra mente sea renovada, que nos despojemos de la manera de vivir en este mundo, de los conceptos que todavía nuestra carne anhela vivir, porque queremos vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Clamamos a ti. No lo podemos hacer esto por nuestras fuerzas. Necesitamos tu poder que nos ayude por medio de tu Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, hermano, estamos en la parábola de los talentos. Y el que me conoce sabe que me gustan las películas de héroes. Marvel, me gusta Star Wars. Son películas que muestran siempre a un héroe que adquiere o poderes o adquiere fuerzas, nuevas habilidades. Y siempre hay algo particular que llama la atención, que estos héroes, estas personas que adquieren estos poderes, sienten la inclinación, la motivación, la responsabilidad de que esos poderes y esas fuerzas no la pueden utilizar para ellos mismos. La tienen que utilizar para el bien común de otros, para proteger, para cuidar, para inclusive tratar de hacer justicia. Entonces, de hecho, Spider-Man, antes, cuando recibe su poder, su tío, lo primero que le dice es que con gran poder llega gran responsabilidad. Entonces, en esa misma inclinación, así nuestro Padre, cuanto más celestial, nos llena a nosotros de responsabilidades, de oportunidades para nosotros servirle a Él. Y de acuerdo a lo que nosotros recibamos, mientras más tenemos, más será demandado de nosotros. Entonces, recordemos que Jesús se encuentra ahora mismo dando parábolas. ¿Y las parábolas qué significan las parábolas? Son ilustraciones que son familiares para el oyente. El que la escucha sabe porque las vive continuamente. Pero no tan solo son del día cotidiano, se hacen familiar para poder entender unas profundidades espirituales que se quieren llevar. No podemos tomar estas parábolas todas que habla Jesús con cada detalle tratando de sacarle verdades a cada palabra. Ese no es el propósito de las parábolas. El propósito tiene una idea general, que ese principio se lleva general. De la única manera que hay un desglose de diferentes principios, Jesús mismo la explica para traer entendimiento. En este caso, la parábola de los talentos solo se enfoca en uno. Cuando Jesús da esta parábola, entendamos en el tiempo en Mateo, uno de los discípulos de Jesús, documenta que es justo una semana antes de que Jesús fuese entregado. Está en el capítulo 23 de Mateo. Jesús le habla a los religiosos y expone su hipocresía estando en el templo. En el capítulo 24, saliendo del templo Jesús, va al monte de los olivos y comienza a darle un discurso a sus discípulos. Les habló sobre las señales de los últimos tiempos, la incertidumbre de cuándo sucedería esto. Y advierte de que si hay incertidumbre, nadie sabe, pues entonces
deben de estar preparados. Ahora, en los versículos ya a finales del 24 y continúa hacia el 25, Jesús expande este significado de seguir a Jesús para estar preparados al final de los tiempos. Les da varias parábolas y entre ellas es la que vamos a estar hablando hoy sobre los talentos. De cómo será y la importancia de estar preparados y cómo estas parábolas se entrelazan unas con otras. Si la parábola de los dos siervos que vemos en el versículo 24 exalta la virtud de tener una expectativa de que Cristo viene, la parábola de las 10 vírgenes que se menciona antes de la de los talentos habla sobre estar listos para su regreso. Ahora, si habla sobre las parábolas de las vírgenes de estar listos, viene la pregunta, mientras estamos listos, ¿qué hacemos? Mientras esperamos, ¿cómo vamos a esperar? Viene esa pregunta. Y Jesús entonces, por medio de esta parábola de los talentos, nos muestra que Dios nos ha dado una oportunidad para trabajar para Él. Lo que me lleva al título de este mensaje, que es la oportunidad dada por Dios. La oportunidad dada por Dios. Ahora, hermanos, tengamos claro que esta oportunidad dada por Dios, nosotros debemos de tomarla con mucha seriedad. Es muy importante que la tomemos con mucha seriedad. Pero de la única manera que nosotros podemos ver esta oportunidad es entendiendo lo que representa esta oportunidad. Y Jesús nos las muestra en esta parábola de los talentos. Veremos 3 puntos simples en este sermón sobre esta parábola. Y ellos son que esta oportunidad dada por Dios es que nosotros recibimos una responsabilidad. Nosotros recibimos una responsabilidad de parte de Dios. Que nosotros rendiremos cuenta por lo recibido. Y también que recibiremos recompensa por lo que nosotros hicimos. Nosotros recibiremos recompensa por lo que hicimos. Vamos entonces al primer punto, que recibimos una responsabilidad de parte de Dios. Ahora, como habíamos mencionado, estas parábolas están entrelazadas en el capítulo 25 y al final del capítulo 24. La parábola comienza con porque el reino de los cielos es. Porque. Este porque nos indica que es una respuesta a algo ya mencionado antes. Su propósito es expandir más la idea que había antes mencionado. ¿Y cuál es esa idea? Jesús advirtió que Él regresaría. Cristo viene. Hermanos, Cristo viene. Entonces, el tiempo exacto de su regreso no se conocía en ese momento y todavía no se conoce y no se va a conocer. Va a suceder cuando nosotros menos nos lo esperemos. El tiempo exacto de su manifestación personal en poder y gran gloria no se conocen de antemano. Ni siquiera los ángeles del cielo saben, ni tampoco el mismo Jesús mientras estaba físicamente encarnado aquí en la tierra. Y eso lo podemos ver en el versículo 36 del capítulo 24. Entonces, comienza en el capítulo 25 los versículos del 1 al 13 narrando sobre 10 vírgenes. Jesús da la parábola de las 10 vírgenes mostrando la importancia de estar preparado espiritualmente al encuentro con Cristo. Cuando habla de velar, está hablando, está listo, está preparado. Porque después que Él aparezca, aquellos que no han nacido de nuevo
los incrédulos que han rechazado por completo el sacrificio de Jesús, no tendrán ninguna oportunidad de salvación. No vivan desprevenidos. No vivamos desprevenidos. Y ese tiempo será, cuando vemos al principio, en el versículo número 1 del capítulo 25, habla de que el tiempo será. Y es entonces que después de hablar sobre las 10 vírgenes, hablando de las insensatas y de las necias, pero hablando también de las sabias, entonces llegamos a la parábola de los talentos. Aunque en la traducción habla, si vemos el versículo número 14, que nos dice, pero el reino de los cielos es como un hombre, está hablando en presente. Pero cuando vemos el contexto completo del versículo 25, en realidad está llevando a que será como, porque está hablando en tiempo futuro. De hecho, la Biblia amplificada hace ese ajuste de que será, es un tiempo en que será, porque es una respuesta de lo que ya ha mencionado en el versículo número 1 del capítulo 25. Ya que esta parábola está conectada con la parábola de las 10 vírgenes y está mirando al futuro, podríamos decir entonces con certeza que el reino de los cielos será semejante, dando una continuidad a lo que Jesús está enseñando acerca de su reino. Jesús se refiere tanto en la parábola de las vírgenes como a la parábola de los talentos. Las vírgenes y los siervos representan a quienes pertenecen ellos. Las vírgenes pertenecen ¿a quién? A su esposo. Y los siervos pertenecen ¿a quién? A su dueño. Así que Jesús muestra que de igual manera aquellos que dicen ser de Cristo, ambos también describen tanto los creyentes, aquí se presenta creyentes genuinos como falsos. Esto es bien importante. Aquí está hablando de personas que se llaman cristianos. Pero es una verdad que ya nosotros hemos visto en la palabra, si ha tenido tiempo leyéndola o expuesto a la predicación, que dentro de la iglesia crecerán el trigo y la cizaña juntos. El próximo término que utiliza aquí Jesús es el de siervos. Y este término en realidad se queda corto con la definición en el griego que está llevando, que está hablando de esclavos. Su término de siervos está hablando de esclavos. Y el término general al que se refería era de cualquier clase de esclavo. Se usaba para referirse específicamente a trabajadores comunes y sirvientes bajo el cuidado de un hogar. Entonces estas personas servían en un hogar y eran administradores de ese hogar, estos esclavos. Era a tal punto que a menudo una persona con dinero tenía siervos especiales que actuaban como supervisores del hogar y administradores de los mismos negocios del dueño. Ciertos siervos esclavos eran confiables. El dueño confiaba en ellos hasta el punto que se podían ir largos tiempos. Por eso esta parábola era tan común para sus discípulos que estaban escuchando en ese momento. Los siervos eran responsables por manejar todos los activos y las operaciones comerciales de su dueño para el beneficio y el provecho de su propio dueño. Entonces, llegamos a los talentos aquí. Los talentos, hermanos, familia, no es habilidades. Yo sé que ahora en nuestra definición cuando escuchamos talento es alguien que el talento de tocar la música, el talento de cantar, que lamentablemente yo no lo tengo. Entonces, asimismo también el talento de muchas otras habilidades que escuchamos en el presente. No. Aquí precisamente el talento de lo que se está refiriendo es de una medida, un peso de valor. Cuando escuchamos talento en la Biblia está hablando de una medida, un peso de valor.
Entonces, el valor de su peso dependía de qué estaba compuesto. En el Antiguo Testamento, esto podría ser tanto oro como plata, como o cobre, bronce, y cada metal tenía un valor diferente. Pero este peso era grande, era un peso grande. De hecho, los comentaristas, la mayoría de ellos se han puesto de acuerdo que para el tiempo de Jesús, que ya estaba instituida la moneda, un talento estaba enfocado específicamente a 20 años de salario. 20 años, un talento, 20 años de salario. Eso era alrededor de 6,000 denarios, lo más probable. Y un denario representaba un día de salario. Entonces, aunque escuchamos un talento, esto es mucho, como quiera, para los ojos de nosotros. Eso sería nuestro retiro ya. Entonces, ahora, Jesús no se enfoca a dar cuál es el contenido de este talento, porque ese no es el propósito. Aquí no es lo que Jesús quiere llevar a cabo, dar un valor, sino que es grande, aunque sea solo uno, es grande. Él estaba resaltando específicamente la responsabilidad en diferentes niveles basado en capacidades individuales. Ninguno recibió más o menos de lo que podía manejar. Era claro que el amo conocía bien a sus siervos, ya que tenía claro las diferentes capacidades de cada uno. Las diferentes cantidades dadas muestran cómo Dios también conoce a cada persona y nos conoce a nosotros mismos también como individuos únicos, con circunstancias, caracteres, personalidades diferentes. Lo que da a cada persona es exactamente lo que esa persona puede manejar. Entonces, en el caso de estos siervos, si alguno de ellos fallaba en la tarea de manejar eso que le había otorgado su amo, pues entonces no podía tener ninguna excusa de que decía, es que estaba abrumado, estaba ahogado, era demasiado lo que me diste y no sabía cómo manejarlo, porque su amo conocía todas sus habilidades. Los talentos, podemos decir que están incluidas las habilidades, pero no podemos limitarlo o encajonarlo ahí. De la misma manera, un valor de dinero tampoco podemos limitarlo. Es mucho más profundo y más abarcador lo que quiere decir estos talentos y lo que representa para el creyente. Dios nos da a cada uno de nosotros tiempo, habilidades, finanzas, educación y otros recursos según nuestras capacidades, y espera de nosotros que los invirtamos sabiamente, no para nuestro deleite, sino para el reino de Dios hasta que Él vuelva. ¿Qué significa eso? Dios te dio a ti tal vez un matrimonio. Dios te dio a ti hijos, o Dios te dio a ti, o por un largo tiempo, o en estos momentos de esta temporada, soltería. Un trabajo. De hecho, te dio hasta la posibilidad de poder retirarte o pensionarte. Te dio juventud. De hecho, te dio también vejez. Salud, enfermedad, finanzas, una preparación educativa. Y todo eso es provisto por Dios. Y Dios quiere que todo lo que te ha provisto, de lo que acabo de mencionar y aún mucho más, que lo invirtamos y lo trabajemos bien para la gloria de Dios. No todos los siervos reciben la misma cantidad, ya que cada uno tiene capacidades y dones diferentes. De hecho, F.D. Brunner comenta, en el reino de Cristo no todos son creados iguales de acuerdo a lo que le ha dado.
Tampoco se espera que todos rindan al mismo nivel de competencia, pero se espera que todos hagan lo mejor posible como fieles administradores. El siervo que había recibido 5 talentos estaba deseoso de servir a su amo, por lo que inmediatamente fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Cómo sabemos esto? Si lo buscan en la Nueva Biblia, las Américas, precisamente esa Biblia en la traducción habla de que fue enseguida, fue de inmediato. Su respuesta fue, recibió los 5 talentos y se movió a responder: tengo que trabajar esto que el Señor me ha dado. Este hombre, este siervo que recibe los 5 talentos, representa a un creyente auténtico. A un creyente auténtico cuyo deseo supremo es servir a Dios, cumpliendo lo que Jesús declaró como el primero y más grande mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En este contexto, negoció. No fue una vez que negoció y ya se multiplicó. Lo puso en el mercado de las acciones y ya inmediatamente en el Bitcoin y lo multiplicó el doble y ya se sentó a descansar. No, está hablando de un presente activo que es continuo. El siervo continuó haciendo negocios durante todo el tiempo hasta que su dueño regresara. El siervo no se limitó a hacer solo una buena inversión, sino a que una y otra vez estaba negociando los talentos, todo lo que su Señor le había provisto, mientras estuviese ausente. El punto no está en el tipo particular de trabajo que hizo, sino que ejecutó el hecho de que lo utilizó esa labor para aprovechar al máximo los recursos sin perder ni un minuto ni un segundo. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2, aunque el segundo siervo le dio menos de 5 talentos. ¿Le dio cuánto? Le dio 2 talentos, menos de la mitad. ¿Con qué trabajar? Él actuó de la misma manera, con la misma fidelidad y arduo trabajo que el primero. Al igual que el primer siervo, este último duplicó también el dinero de su señor. Entonces, ambos hombres demostraron alto compromiso con su amo, aprovechando al máximo lo que tenían, maximizando así cada oportunidad. Sin embargo, el comportamiento del tercer siervo fue radicalmente, exageradamente distinto. Cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Enterrar objetos de valor era algo de costumbre en aquellos tiempos. No habían cámaras de seguridad, ni tampoco tal vez cajas de seguridad tampoco. Así que de alguna manera lo tenían que proteger. Y lo hacían enterrándolo y cavándolo para que nadie lo encontrara, solo aquel que lo había enterrado. Y eso era bien común y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Este tercer siervo no había recibido el único talento con el fin de protegerlo. A él no se le dio. Era parte de su responsabilidad de utilizar con sabiduría este beneficio que su amo le había dado. Pero a pesar de que le habían dado menos recursos que a los otros 2 siervos, tenía la misma obligación de utilizar lo que tenía con su máxima capacidad, con la capacidad que le habían dado. Entonces, aquí vemos que todo proviene de su amo, de la misma manera que todo lo que nosotros tenemos proviene ¿de quién? De Dios. Todo proviene de Él. Entonces, Dios nos da a nosotros ¿qué? Una oportunidad.
una oportunidad para trabajar. Ahora, si nos da una oportunidad para trabajar, también nosotros tenemos una ¿qué? Responsabilidad. Y esa responsabilidad es que llegará el momento en que rendiremos cuenta por lo que hemos recibido. Entonces, estos versículos más adelante, del 19 en adelante, intercaladamente van a ver que estos dos puntos se ven manifestados. Dice que se mostrará que se rendirán cuentas por lo recibido, pero también se recibirá una recompensa por lo que se hizo. Así que vamos a ver intercalado cómo cada siervo se ve rindiendo cuentas por lo que ellos han recibido y a la misma vez recibiendo la recompensa por lo que han hecho. No se menciona el tiempo exacto del dueño que estuvo ausente. Lo que sí es, eso es irrelevante. Lo que sí fue, y estamos claros, es que fue mucho tiempo. Fue un largo tiempo. Aquí, en el contexto que Jesús está dando un discurso en el Monte de los Olivos a sus discípulos, donde Jesús afirma varias veces que su segunda venida será en un momento en que no se le espera nadie. Aquí nosotros podemos suponer que también el Señor, su amo de los siervos, llegó de manera inesperada. Los tomó de sorpresa. Lo primero al regresar fue al ver a sus siervos, ¿qué fue lo que quería hacer este dueño? Dice, se sentó y arregló cuentas con ellos. Entonces, él quería ver qué habían hecho durante el tiempo de su ausencia. La idea era que si él se habría ido durante un tiempo largo o corto, no importa cuál sea, ellos tendrían una oportunidad de servir a su amo y se verían obligados a estar pendientes a la obra de él. Y tenían que decirle cómo lo han trabajado. Cuando el Señor reunió a sus siervos para pedirles cuenta, el primero reportó, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tú tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El siervo no estaba alardeando, sino que simplemente estaba compartiendo la verdad de este asunto, de que no era orgullo de que era de él esta propiedad, sino que él lo había hecho porque lo había recibido de parte de su amo. Él sabía que todo aquello con lo que comenzó se lo había entregado su Señor. Y que el siervo no solo había cumplido su deber, sino que mostró precisamente lo que Jesús llama en Lucas capítulo 17, verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Entonces, Pablo también le escribe a Timoteo, diciéndolo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y aquí Pablo no se está jactando de todas las cosas que él hizo, sino que simplemente está expresando una profunda sensación de gozo y de gratificación porque tenía la confianza completa que su Señor, Dios, nuestro Dios, conocía la integridad que había en su corazón y que sería fiel en premiarlo según las misericordias y promesas hechas por él mismo. Cuando el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, estaba elogiando más la actitud del siervo que simplemente su logro. En primer lugar, elogió el excelente carácter del hombre que se expresó en un excelente servicio.
Asimismo, Jesús, cuando regrese en gloria y poder para establecer su reino, es maravilloso que nosotros podamos deleitarnos y gozarnos, aquellos sus hijos, que un Dios maravilloso, santo, justo y perfecto se dignará de elogiar a sus discípulos, aunque haya sido perfecta, por haber trabajado diligentemente lo que nos ha dado. Sin embargo, esa es la gloriosa perspectiva de todo hijo de Dios. Al igual que Pablo ama también la venida del Señor, nosotros debemos de amar esa venida, esperarla y trabajar diligentemente continuamente. El Señor no solo elogió mucho a su siervo, sino que lo recompensó en gran manera. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué mencionamos que representaba un talento? 20 años de salario. Este primer siervo recibió ¿cuántos? 5. Eso representa 100 años de labor, de trabajo pagado. Y el Señor le está diciendo, sobre poco has sido fiel. ¿Qué nos enseña eso del carácter de Dios? Que Dios es mucho más rico de lo que nosotros nos podemos imaginar. Que cualquier riqueza del mundo que nosotros podamos ver aquí en esta tierra. El Señor no solamente nos dará oportunidades aquí en la tierra más grandes, sino que también demostrará a aquellos que han sido fieles que su recompensa será una oportunidad para servirle más a lo largo de la eternidad. Serviremos más. Usted dirá, espérate, estoy trabajando duro para trabajar también más allá. Hermanos, el servir allá es mucho más glorioso y deleite. A los fieles siervos de Cristo, que cuando Él regrese se les dará esas responsabilidades también de acuerdo a cómo han sido fiel aquí en la tierra, como lo hayan mostrado. ¿Por qué es diferente el trabajo allá en los cielos que aquí en la tierra? Porque aquí, quienes han sido fieles en la tierra, se les pondrá sobre mucho, es decir, sobre cosas mayores y más significativas que aquellas sobre las cuales antes fueron administrados los fieles. Pero lo segundo que lo hace tan glorioso es que también había cumplido fielmente con su responsabilidad, se le había dado más todavía, pero lo había hecho todo posible y se había llevado a cabo y lo había llevado a cabo de acuerdo a lo que el Dios le había dado. Como había cumplido fielmente su responsabilidad, también recibió elogios y privilegios. Y ese elogio y privilegio es que no es cuánto tenemos, sino qué tan bien lo usamos y cómo lo usamos. Cada creyente debe cumplir fielmente con los deberes que Dios le ha encomendado y multiplicar estos talentos que Dios le ha dado para el reino de Dios. Jesús también menciona que esa segunda recompensa es que el amo otorga al siervo entrar en el gozo de su Señor. Los creyentes no solo tendrán una recompensa más grande, sino que también en el cielo tendrán la oportunidad de gozarse en su servicio, sino que incluso participarán de la divinidad, de ver la gloria de Dios continuamente. ¿Y qué representa eso? Hermanos, cuando estemos allí, no tendremos cansancio, no tendremos dolor, no tendremos enfermedad. Esto es, imaginemos esto. Piense en el mejor día de su vida, el trabajo que más productivo que ustedes hayan tenido. Usted se levantó ese día y se levantó temprano en la mañana. Pudo hacer su devocional, pudo orar, pudo hacer el desayuno, pudo salir a trabajar, pudo hacer su almuerzo, pudo hacer todas las cosas e hizo más de lo que había planificado. Usted se sintió que dijo, wow, este día sí ha sido productivo. Pero hay días que usted se sienta en el mueble y no quiere mover ni tan solo un dedo.
se siente tan cansado, tan adolorido, que lo menos que quiere pensar es en trabajar. De hecho, si le dicen, tienes que recortar la grama, es peor todavía. Uno sufre, Señor, no, por favor, haz que llueva, Padre. Haz que llueva. Este es el momento en que necesito que llueva, Señor, para yo no tener que meterme en este trabajo. Para poder decir, ay, que está lloviendo. Vamos ahora, es un tiempo de relajarme. Estando en la gloria de Dios, estando participando con Él en el reino y sirviendo para Él, es como ese día multiplicado por una eternidad, que siempre estamos al máximo, donde no hay cansancio, donde no hay enfermedad y podemos producir siempre al 100% para la gloria de Dios. El segundo siervo dio el mismo informe que el primero, con la única diferencia de que había duplicado 2 talentos en lugar de 5. De ahí que ganara otros 2 talentos. La respuesta del Señor, el segundo también fue idéntica. Muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fue lo mismo, aunque había sido menos lo que había recibido al principio. No obstante, el tercer siervo no presentó ganancias al Señor, sino lo que trajo fue excusas y acusaciones egoístas. Tras no hacer nada con lo que se le había otorgado, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. ¡Wow! Tenía miedo y se atrevió a decirle eso a su amo. Eres duro. Esto es absolutamente una desconexión completa. Es una excusa. No produjo absolutamente nada. Ahora, era una falsa. Estaba fingiendo este tercer siervo lo que le estaba expresando su señor. Porque no utilizó mal su talento en actividades inmorales. Aquí no lo malgastó, no lo derrochó. Ni tampoco lo utilizó egoístamente como habíamos predicado antes con el hijo pródigo. Ni lo malgastó, sino que simplemente hizo caso omiso a la administración que se le había entregado. Es como aquellos miembros incrédulos de la iglesia que viven en el ambiente de la comunidad de los redimidos de Dios y disfrutan de la exposición de la palabra y la comunión con el pueblo con Dios, pero a pesar de su privilegio espiritual, no dan respuesta al evangelio y tampoco rinden verdadero fruto. Esto es una alerta fuerte para nuestra iglesia y para todas las iglesias. Lo segundo es que este siervo demostró una falsa lealtad al rechazar el carácter de su señor, acusándolo con mucha dureza. Eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Acusó a su propietario de no ser misericordioso y deshonesto. Y yo leía eso y yo decía, ¿qué clase de desfachatez? Lo que muestra es que no había una relación íntima, no conocía su carácter bondadoso, no conocía su carácter misericordioso, no conocía su carácter generoso, justo. Si te daba más y no podías hacerlo, él conocía lo que podías manejar. No había contentamiento. O tal vez pensaba que era demasiado trabajo. Nos recuerda al principio en Génesis 3 cuando precisamente Adán y Eva pecan. Y Dios mismo va y le dice, Adán, ¿dónde estás? Aquí escondido, tuve miedo porque estabas desnudo. ¿Dónde estaba el arrepentimiento?
¿Dónde estaba la intención de decir, Señor, te fallé? Fue mi culpa. No como Adán, que fue la mujer que me diste. Es que lo que me diste no. Aquí fui engañado. Me tiraste en una trampa. No me diste todas las estipulaciones. Es una carga muy pesada. Un siervo así describe que no está regenerado. Y participa de la iglesia, pero no participa de una adoración espiritual genuina en su corazón. Está ciego y no puede ver la gracia, la compasión, el honor, la majestad y la gloria del Señor que le ha dado la oportunidad de poder servir fielmente. Todo acerca de dicho siervo contradice el compromiso que tenía desde el principio. Era su esclavo, él tenía que obedecer, aunque esas fueran las estipulaciones. No había ni amor ni respeto por su amo. Pero el amo, conociéndolo, desenmascara la verdadera realidad de este siervo. ¿Cómo lo llama? Malo y negligente. Malo porque manchó precisamente el carácter del amo. Y fue negligente porque fue un vago, porque si estuvo largo tiempo y no manejó esos talentos, ese talento que le habían dado, ¿qué hizo durante tanto tiempo? ¿A qué se dedicó? No hizo nada con eso. Y el Señor lo expuso en su propia mentira, exponiendo que ni siquiera en el escenario que su siervo le presenta, hizo lo correcto. ¿Crees que soy un hombre duro? ¿Que cosecho cultivos donde no me pertenecen? ¿Y crees que realmente, porque no llevaste el talento y lo pusiste en el banco, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Donde por lo menos hubieras ganado intereses. Le da alternativa. Si tuvieses tanto miedo y temor, precisamente por cómo yo soy, esta acusación que das, con más urgencia debiste haber corrido y que alguien te ayudara para multiplicar eso. Porque iba a venir delante de ti y ibas a tener que rendir cuentas. Aunque la acusación del siervo contra su dueño hubiera sido válida, no habría excusado su negligencia. No hay excusas. Y nosotros somos muy buenos dando excusas. Nosotros somos muy buenos dando excusas. Y parecen ser válidas, son persuasivas. Pero cuando estemos delante del Señor, Él expondrá la realidad que hay. Las características distintivas de los primeros siervos fue que utilizaron su oportunidad para servir al Señor antes de que regrese, lo cual esperaban con ansias y por tanto demostraron una auténtica salvación que les había provisto. Estuvieron dispuestos a invertir todo lo que tenían en el servicio del Señor. Por el contrario, el tercer siervo desechó lo que Dios le había dado y se dedicó a sus propios asuntos egoístas. Se llamaba a sí mismo siervo de Dios, pero demostró en forma bien clara que no lo era. El Señor se enojó con el tercer siervo no simplemente porque perdió un beneficio, sino que desperdició esta oportunidad maravillosa que le había otorgado. La enseñanza de Jesús es que aunque tengas poco con qué trabajar, no es excusa para no usarlo en absoluto. Incluso una persona con una exposición limitada a la Biblia, que posee pocos talentos y tiene pocas oportunidades de servir, está totalmente obligada también a usar todas las bendiciones al servicio de Dios. Tu relación matrimonial, tu soltería, tus hijos. Eres joven, tienes fuerzas, tienes energías, tienes destrezas, tienes capacidades.
tu situación difícil, la pérdida de un empleo, la enfermedad, ¿cómo le estás trayendo gloria a Dios para ministrar a otros? Tus finanzas, tus habilidades, ¿estás sirviendo a tu iglesia local? El fracaso del tercer siervo en utilizar lo que su señor le había confiado representa lo vacío, inútil y despreciable de una vida en la que los que dicen haber sido profesados ser cristianos demuestran ser falsos y sin sentido por haber despreciado este privilegio tan grande que Dios les ha dado para poder servir. Jesús reprendió al siervo porque era malvado y esa maldad se manifestó en ocio. Ocio. Y eso es un problema grande en nuestras iglesias hoy día, el ocio. Afecta precisamente el trabajo diligente que tiene que estar haciendo la iglesia. En su hogar, en su trabajo, en la evangelización, en las misiones, en el crecimiento y la expansión del evangelio. El ocio es una manifestación del egoísmo de no trabajar para lo que el Señor les ha dado. Lo que este esclavo pasa por alto es su responsabilidad como esclavo ante su amo y su obligación de cumplir con los deberes asignados. No debemos leer esta parábola con los ojos contemporáneos de que ahora hoy día es trabajo mucho, pero entonces tengo que ir a recursos humanos porque me están dando mucho trabajo. No debo de hacer tantas horas porque yo necesito mi descanso. No es como los tiempos de ahora en nuestros trabajos. Necesito mis beneficios. Ya Dios te dio los beneficios con tus talentos y todo lo que te ha provisto es suficiente. Adminístralos bien. Trabájalos duro, pero a la misma vez descansando en el Señor. El fracaso de este esclavo lo que hace es que delata no solo su falta de amor por su amo, sino que se oculta culpando a Dios con muchas excusas. La gracia de Dios nunca acepta la irresponsabilidad. Aún con la gracia de Dios, Dios no acepta nuestra irresponsabilidad. Incluso aquellos a los que les da menos están obligados a usar y desarrollar lo que tienen. Jesús dejó claro que la iglesia visible siempre incluiría cristianos auténticos y cristianos falsos. Y le llamamos cristianos falsos porque crecen el trigo y la cizaña juntos. El verdadero carácter que poseen no lo determina lo que hacen externamente, porque los incrédulos también pueden hacer actividades dentro de la iglesia y al parecer estar interesados. Pero la obra de su servicio y sus motivaciones son diferentes. Es solo tal vez para calmar sus conciencias de que están haciendo una buena obra moral y es para su propia gratificación. Pero no es para una adoración al Dios que está gobernando los cielos y la tierra. Precisamente, Jesús dice en Mateo 7, 22, 23, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que cuando Cristo regrese a arreglar cuentas, así mismo como el siervo que le dijo el amo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, tal como había declarado anteriormente, Jesús ahora también llegará el momento en que el que declarará, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún se le dará. El que no tiene será quitado. Quienes por fruto, aquellos que dan el fruto verdadero, demuestran
que pertenecen a Dios y recibirán una mayor oportunidad para dar más fruto para Él, aquellos también que les falte de ese fruto demuestran que no pertenecen a Dios. Perderán aún lo que han recibido. Tal siervo no tiene ninguna de las bendiciones verdaderas de parte de Dios por haberlas hecho inútiles debido a su falta de uso. Entonces, ¿cuál es el principio divino detrás de todo esto? Es quienes confían en Cristo ganarán todo y los que no confían en Él lo perderán todo. Entonces, el tercer siervo era totalmente inútil y su destino fue ser echado a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. En el Nuevo Testamento, las tinieblas de afuera es una descripción común al infierno. Juan declaró, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La luz significa la presencia de Dios y las tinieblas significa la ausencia, esa separación de Dios. El infierno no solo es la oscuridad eterna, sino la separación, sino un tormento eterno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, que significa una agonía incesante de estar separados de la presencia de Dios. Qué horrible destino. Vivir toda una vida en una iglesia sirviendo y no ser salvos. Una vida moral, tanto trabajo, ¿para qué? Por eso clamamos continuamente, sermón tras sermón, servicio en cada oportunidad. Estás sentado en esta banca y todavía sigues marinando el concepto, la idea de que no sé si todavía quiero dar el paso a la salvación. No sabes el día ni la hora, nosotros tampoco. Hoy podría ser tu último día. Ven a Cristo, mira tu pecado, arrepiéntete, pídele perdón y misericordia a tu Dios, a tu Creador y abraza esa salvación, porque no sabes cuándo va a llegar. Yo prefiero que reconozcas, no te engañes diciendo estoy sirviendo, estoy haciendo estas oraciones, estoy leyendo, hablándole a las personas, haciéndole bien. No te engañes. Evalúa si eres salvo. Examina tu corazón. Porque te puedes encontrar, no mañana, tal vez esta tarde, delante del juez justo, santo, diciendo, malo, negligente, todo lo que te di y lo despreciaste. Hay 3 puntos que nosotros podemos ver claros en esta parábola de los talentos. Al igual que el amo, Dios confía a todos los hombres una parte de sus recursos, esperando que actúen como buenos administradores. También, como los 2 buenos siervos, el pueblo de Dios será elogiado y recompensado cuando haya cumplido fielmente ese encargo. Pero también, como el siervo malo, los que no utilicen los dones que Dios les ha dado para su servicio serán castigados con la separación de Dios y de todo lo bueno que Él da. Se le quita el talento confiado a este esclavo malvado y se rompe por completo toda relación de amo y esclavo. Se le da al hombre ahora el que tenía 10 talentos más todavía. Ahora, esta parábola de los talentos vemos la separación de los que son aquellos fieles cristianos y los falsos cristianos. Pero tal vez tú sí eres un creyente, pero todavía estás trabajando de manera ociosa o no estás trabajando para el reino de Dios.
¿Qué hay con eso? Yo te exhorto, yo te animo, yo te suplico, yo te reprendo ahora. Trabaja. Trabaja para la obra de Dios. Trabaja en tu matrimonio. Trabaja en tus hijos. Trabaja en tu trabajo. Trabaja precisamente en tu iglesia local sirviendo. Para su gloria. Que todo lo que hagas lo hagas para su gloria. No tienes excusa alguna. Aquí Dios nos ha bendecido y es bíblico las iglesias multigeneracionales. ¿Y qué significa esto? Si ya estás en la tercera edad, no puedes decir que ya tú hiciste el trabajo cuando eras joven. Porque la parábola de los talentos seguían trabajando hasta la venida de su amo, Señor Jesús. Entonces, también tú tienes uso, tu experiencia, tu exposición a la palabra. Nosotros los pastores reconocemos que los necesitamos a ustedes sirviendo. Tienen tanta sabiduría para poder impartirla a los más jóvenes. Trabaja. Te retiraste de tu trabajo, pero no te has retirado del trabajo del Señor. Joven, ¿cómo es posible? Tanta energía, tanta fuerza. ¿Cómo es posible con tanto conocimiento a la tecnología? ¿Cómo estás sirviendo? Hay muchos jóvenes que tenemos aquí que han abrazado el evangelio, se han bautizado, otros que quieren bautizarse. ¿A quién estás discipulando? ¿A qué joven le estás compartiendo el evangelio? ¿Estás buscando a alguien adulto para poder ser discipulado? ¿Crecer más en la palabra para poder bendecir por gracia? No hay excusa. Todas las generaciones, niños, jóvenes, adultos más maduros y los más maduros, todos estamos llamados a trabajar. No podemos vivir una vida de retiro continua. No estoy diciendo que no tomen vacaciones, por favor, no me malinterpreten, tomen sus vacaciones. No estoy diciendo no duerman sus 8 horas. Pero Dios les ha dado, aún en sus capacidades, dones, habilidades, experiencias, conocimiento en la palabra. Úsenlo para la multiplicación del evangelio, para traerle gloria y avance al reino de Dios. Y con esto concluyo, hermanos. La parábola de los talentos es un recordatorio que debemos seguir trabajando diligentemente mientras esperamos. Esta parábola nos recuerda que ya sea que Cristo regrese temprano o tarde, Él debe encontrarnos a nosotros sirviendo. Esta parábola, al igual como habíamos mencionado, hay varias parábolas que Jesús menciona desde el capítulo 24 hasta el capítulo 25. Y hay principios que nos enseñan a velar, a estar listos y a trabajar. Los talentos son un préstamo que nosotros le tenemos que entregar para atrás a nuestro Dios. Con intereses. Y este principio es un principio de administración, de mayordomía que Dios nos da. Para el creyente, esto será más que una responsabilidad. Será un reto, no va a ser fácil, pero también será de gozo y alegría y un privilegio porque lo estamos haciendo para aquel que nos salvó y nos permitió ahora estar delante de Él, participar de su favor, de su gracia y de esa eternidad maravillosa en los cielos. No te limites. Y esto no es para líderes cristianos, esto es para toda la iglesia del Señor. Oremos. Padre, perdónanos, Señor, por todas las veces que no hemos sido diligentes con todo lo que tú nos has dado a nosotros. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nos olvidamos en nuestro afán, nuestro pecado mismo, egoísta, en que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria tuya.
Y que nuestras motivaciones deben de ser que todo lo que tú nos has dado, que lo podamos multiplicar. No porque nosotros mismos lo hemos multiplicado, sino que hemos sido fieles a lo que tú nos has otorgado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer la tentación del ocio. Ayúdanos a vencer la tentación de la falta de compromiso, Padre, con tu iglesia. Señor, ministra los corazones de todos los que están aquí, cada generación. Y ponles el deseo, el amor ferviente de servirte con todo lo que tú les has dado, Señor. Ya sea joven, adulto o anciano. Queremos honrarte y glorificarte, Señor. Pero esto no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Aún las fuerzas que tenemos son provistas por ti. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos das, Señor. Padre, salva a aquel que te ha escuchado hoy. Que esta palabra cale en lo más profundo de su corazón, en este terreno que de su corazón, Padre. Cámbialo por un corazón de carne y que corra a ti, a esa salvación, y responda a esa salvación, Señor, con un servicio profundo, genuino. Señor, no le permitas a aquellos que todavía están viviendo vidas de iglesia y todavía no te conocen, Señor, sálvalos de esa ceguera. Abre sus ojos. Ten misericordia de ellos. Extiéndeles también, Señor, el arrepentimiento a esas personas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.